Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas que uno ve en la vida que cambian todo. Cosas que no se pueden olvidar aunque pasen los años. Cosas que te hacen cuestionar lo que creías saber sobre el mundo. La mayoría de la gente vive creyendo que la realidad es lo que pueden tocar, lo que pueden explicar, lo que tiene sentido. Pero hay lugares donde esa realidad se rompe, donde las cosas que cuentan los abuelos no son solo historias para asustar niños, son advertencias. Son verdades que se han pasado de generación en generación porque alguien las vivió, alguien las vio, y quedó marcado para siempre. Esta es la historia de Carlos, un hombre que vivía en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, cerca de Huichapán, un lugar donde los cerros rodean todo, donde las noches son oscuras porque no hay mucho alumbrado, donde la gente todavía respeta las viejas costumbres. Un lugar donde las bolas de fuego en el cielo no son fuegos artificiales ni aviones. Son algo más. Algo que no debería existir pero que está ahí. Algo que la gente conoce y teme. Carlos tenía 35 años. Trabajaba como chofer de camión de carga, llevando mercancía de un pueblo a otro. Era un trabajo duro pero honesto. Ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Vivía con su esposa Sandra y sus 2 hijos, en una casa humilde en las afueras del pueblo. Era un hombre normal, trabajador, de esos que no se meten en problemas, que cumplen con su responsabilidad. No era de los que creían en cosas raras. Cuando escuchaba a la gente del pueblo hablar de brujas y de luces extrañas en los cerros, se reía. Pensaba que eran supersticiones de gente que no había estudiado, que no sabía cómo funciona el mundo. Él había ido a la escuela, había vivido un tiempo en la ciudad. Sabía que esas cosas no existían, pero todo eso cambió una noche de noviembre. Carlos había salido temprano esa mañana a hacer una entrega a un pueblo que estaba como a 3 horas de camino. Era un viaje que conocía bien, lo había hecho muchas veces. El problema fue que en el camino de regreso, el camión empezó a fallar. El motor hacía ruidos raros, perdía fuerza. Carlos tuvo que parar varias veces a revisarlo. Para cuando logró arreglarlo lo suficiente para seguir, ya era de noche. Y no cualquier noche. Era 2 de noviembre, Día de Muertos. Conducía por la carretera vacía, rodeado de oscuridad. A los lados solo se veían los perfiles de los cerros contra el cielo. No había otras luces más que las de su camión. La radio apenas se escuchaba por la estática. Carlos iba cansado, con sueño, deseando llegar a casa. Eran como las 11 de la noche cuando empezó a acercarse a la zona donde estaba el cerro Coatepetl, ese cerro del que toda la gente del pueblo hablaba. El cerro donde, según las leyendas, las brujas se reunían. Carlos nunca le había prestado atención a esas historias, pero esa noche, mientras conducía, algo llamó su atención. A lo lejos, en la cima del cerro, vio una luz. Al principio pensó que era una fogata, tal vez alguien acampando, pero la luz era extraña, no era del color normal del fuego, era más rojiza, más brillante, y se movía, subía y bajaba por la ladera del cerro como si flotara. Carlos frenó un poco el camión mirando con curiosidad. La luz se dividió, ahora eran 2, luego 3, luego 4. Esferas brillantes de color rojizo y naranja que se movían por el cerro de forma imposible, bailaban. Subían hasta la cima y luego bajaban rápido, para volver a subir. Se juntaban y se separaban. Carlos sintió un escalofrío. Esto no era normal. Esto no era una fogata ni gente con linternas. Era algo más. Detuvo el camión a un lado de la carretera. Se quedó ahí, mirando a través del parabrisas. Las luces seguían moviéndose, cada vez más rápido. Y entonces una de ellas se separó del grupo. Empezó a bajar del cerro, a bajar hacia donde estaba él. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. La esfera de fuego bajaba flotando, moviéndose en línea recta hacia la carretera,
hacia su camión. Encendió el motor, quiso arrancar, pero el camión tosió y se apagó. Lo intentó de nuevo. Nada. El motor que había estado funcionando bien hace unos minutos ahora no quería prender. Carlos empezó a sudar. La bola de fuego se acercaba. Ya estaba a mitad de camino entre el cerro y la carretera. Podía verla con claridad ahora. Era una esfera perfecta de fuego, del tamaño de una persona, que flotaba como a 2 metros del suelo. No hacía ruido, solo se movía, constante, acercándose. Carlos volvió a girar la llave. El motor rugió y arrancó. Pisó el acelerador a fondo. El camión salió disparado por la carretera, haciendo chirriar las llantas. Carlos no miraba atrás. Solo quería alejarse. Conducía lo más rápido que el camión viejo podía ir, con las manos apretadas en el volante, respirando rápido. Después de unos minutos, se atrevió a mirar por el espejo retrovisor. La carretera estaba oscura. No había ninguna luz siguiéndolo. Había logrado alejarse. Llegó a su casa temblando. Sandra se asustó al verlo. Le preguntó qué le pasaba, por qué llegaba tan tarde, por qué estaba tan pálido. Carlos le contó lo que había visto. Las luces en el cerro, la bola de fuego que bajó hacia él. Sandra se quedó callada un momento y luego le dijo algo que lo dejó helado. Le dijo que esas luces las había visto mucha gente del pueblo, que aparecían seguido, especialmente en fechas como el Día de Muertos. Le dijo que eran las brujas, que se transformaban en bolas de fuego para volar por las noches, que se reunían en el cerro Coatepetl para hacer sus rituales. Carlos quiso reírse, quiso decir que eso era imposible, pero no pudo, porque había visto las luces con sus propios ojos. Había visto cómo se movían de forma que nada natural podía moverse, y había sentido el miedo. Un miedo profundo, animal, que le decía que se alejara, que eso que estaba viendo no era de este mundo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto dando vueltas en la cama, reviviendo lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa bola de fuego flotando hacia él. Al día siguiente, fue a trabajar cansado, con ojeras. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba raro. Uno de ellos, don Esteban, un señor mayor que llevaba toda su vida viviendo en el pueblo, le preguntó qué le pasaba. Carlos le contó. Don Esteban no se sorprendió, solo asintió con la cabeza, serio. Le dijo que él también las había visto, que mucha gente las había visto, que en Hidalgo, especialmente en los pueblos cerca de los cerros, esas apariciones eran comunes. Le contó que cuando él era joven, en los años 70, desde Pachuca se veían las bolas de fuego bailando en el cerro de San Cristóbal, que duraban horas moviéndose, subiendo y bajando, sin quemar nada a pesar de que el cerro estaba lleno de plantas secas. Le dijo que la gente sabía lo que eran brujas que se quitaban las piernas, que se convertían en guajolotes de fuego, que volaban para buscar bebés recién nacidos de los que alimentarse. Carlos escuchaba con una mezcla de incredulidad y terror. Le preguntó a don Esteban si de verdad creía en eso. El viejo lo miró a los ojos y le dijo que no importaba si creía o no, que esas cosas existían independientemente de lo que uno creyera, que había cosas en el mundo que la ciencia no podía explicar, cosas viejas, oscuras, que habían estado ahí desde antes de que llegaran los españoles, cosas que los pueblos indígenas conocían y respetaban. Los días pasaron. Carlos intentó olvidar lo que había visto. Intentó convencerse de que había sido un truco de la luz, gases del pantano, algo con explicación lógica, pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa esfera de fuego flotando, acercándose a él con propósito, con intención, y empezó a notar cosas. Cuando pasaba cerca del cerro en sus viajes, siempre sentía una sensación extraña, como si algo lo observara, como si el cerro mismo estuviera vivo y consciente de su presencia. Una tarde, tuvo que hacer otra entrega que lo llevaba cerca de Huichapán. Esta vez terminó más temprano y emprendió el regreso cuando todavía había luz. Pero mientras conducía, una señora mayor le hizo la parada en la carretera. Estaba sola, con una bolsa de mandado, pidiendo que la llevara al pueblo. Carlos normalmente no recogía gente, pero la señora se veía inofensiva, mayor, cansada. Se compadeció y paró. La señora subió al camión.
Le agradeció con una voz suave, casi como un susurro. Carlos le preguntó a dónde iba. Ella solo señaló hacia adelante, hacia el pueblo. No hablaba mucho. Carlos intentó hacer conversación, pero ella respondía con monosílabos. Había algo raro en ella, algo que hacía que Carlos se sintiera incómodo. La miró de reojo. Era una mujer muy delgada, con el pelo largo y gris, la piel arrugada. Tenía las manos en su regazo, manos huesudas con uñas largas y amarillentas. Siguieron en silencio. El sol empezaba a ponerse. Carlos conducía más rápido de lo normal, queriendo llegar pronto al pueblo. Y entonces la señora habló. Le preguntó si él creía en las brujas. Carlos sintió que se le erizaba la piel. Le contestó que no, que esas eran solo historias. La señora se rió, una risa bajita, rasposa, que le dio escalofríos. Le dijo que hacía bien en no creer, que las brujas preferían a los que no creían, porque eran más fáciles de sorprender. Carlos tragó saliva. Le preguntó qué quería decir con eso. La señora lo miró, y Carlos cometió el error de mirarla de vuelta. Los ojos de la mujer eran negros, completamente negros, sin blanco, sin pupila definida, solo oscuridad. Carlos gritó y perdió el control del camión por un segundo. Lo enderezó justo a tiempo para no salirse de la carretera. Cuando volvió a mirar hacia el asiento del copiloto, la señora ya no estaba. El asiento estaba vacío. La puerta estaba cerrada. No había forma de que hubiera saltado. Pero ya no estaba. Carlos pisó el freno deteniendo el camión en seco. Se quedó ahí, respirando agitado, mirando el asiento vacío. Abrió la puerta y bajó. Miró alrededor. La carretera estaba desierta. No había nadie, ni la señora ni nadie más. Solo el viento soplando entre los matorrales. El sol ya casi se había ocultado. Carlos volvió a subir al camión, cerró la puerta con seguro y arrancó. No paró hasta llegar al pueblo. Cuando llegó a casa, Sandra supo de inmediato que algo malo había pasado. Carlos estaba pálido, sudando, temblando. Le contó todo. Lo de la señora que subió al camión, lo de sus ojos negros, cómo desapareció de la nada. Sandra se llevó las manos a la boca, asustada. Le dijo que había cometido un error muy grande, que nunca debía recoger gente en la carretera cerca del cerro, especialmente cuando estaba anocheciendo, que las brujas hacían eso. Se hacían pasar por personas necesitadas para que las dejaran subir, y una vez que estaban dentro del vehículo, mostraban su verdadera naturaleza. Carlos le preguntó qué quería esa cosa de él. Sandra le dijo que probablemente solo estaba jugando, que las brujas disfrutaban asustar a la gente, mostrar su poder, pero que también podía significar algo peor, que tal vez ahora lo habían marcado, que sabían quién era, que podían volver a buscarlo. Esa noche, Carlos se quedó despierto de nuevo. Pero esta vez no era solo por el miedo de lo que había visto. Era porque empezó a escuchar cosas, ruidos en el techo de la casa, como pasos, como algo caminando sobre las láminas. Sandra también los escuchó. Se abrazaron en la cama, con sus hijos dormidos en el cuarto de al lado, escuchando cómo algo se movía arriba de ellos. Los pasos fueron de un lado a otro durante horas, y entonces, cerca de las 3 de la mañana, escucharon un golpe en la ventana. Carlos se levantó, agarró un palo que tenía junto a la cama, se acercó despacio a la ventana. Tenía las cortinas cerradas, respiró hondo y las abrió de golpe. Del otro lado del vidrio había una cara, la misma cara de la señora del camión, pero ahora se veía diferente, más horrible. La piel estirada sobre los huesos, la boca abierta mostrando dientes podridos, los ojos negros mirándolo directamente. Carlos gritó. La cosa del otro lado de la ventana sonrió. Y entonces desapareció, como humo. Sandra llamó a su mamá al día siguiente, desesperada. La señora vino de inmediato. Era una mujer mayor que sabía de las viejas costumbres, de cómo protegerse de esas cosas. Trajo ramas de pirul bendito, sal, ajos, listones rojos, limpió toda la casa con humo de copal,
rezando oraciones antiguas. Puso las protecciones en todas las puertas y ventanas. Le dio a Carlos un amuleto para que lo llevara siempre consigo. Le dijo que las brujas lo habían escogido, pero que si mantenía las protecciones y no salía de noche, estaría seguro. Carlos hizo todo lo que le dijeron. Cambió sus horarios de trabajo para nunca tener que conducir de noche. Si alguna entrega se retrasaba y empezaba a oscurecer, buscaba un lugar donde quedarse hasta el amanecer. Nunca más recogió a nadie en la carretera. Mantenía las protecciones de la casa renovadas, y durante unas semanas funcionó. No volvió a ver las bolas de fuego. No volvió a escuchar los pasos en el techo. No volvió a ver esa cara horrible en la ventana. Pero entonces llegó diciembre, la época más oscura del año, las noches más largas, y las brujas, según decía la gente, se volvían más activas. Carlos estaba terminando un viaje, conduciendo de regreso al pueblo. Eran como las 6 de la tarde, pero ya estaba completamente oscuro. Había salido más tarde de lo planeado porque hubo un problema con la entrega. No tuvo opción. Tenía que conducir de noche. Se aferró al amuleto que llevaba al cuello y rezó para llegar bien. Iba por la carretera concentrado en el camino, cuando las luces del camión empezaron a parpadear. Se estaban apagando. Carlos golpeó el tablero, tratando de que funcionaran. Las luces se apagaron completamente. Quedó a oscuras. Pisó el freno, deteniendo el camión. Intentó prender las luces de nuevo. Nada. Probó el motor. Tampoco respondía. El camión estaba completamente muerto. Carlos se quedó sentado en la cabina, en la oscuridad, con el corazón latiéndole fuerte. Sabía dónde estaba. Podía ver el perfil del cerro Coatepetl contra el cielo estrellado. Estaba exactamente en el mismo lugar donde había visto las bolas de fuego la primera vez. Y como si su miedo hubiera sido una invitación, las luces aparecieron. Primero fue una, luego 2, luego 5, luego 10. Esferas brillantes de fuego rojizo que aparecieron en la cima del cerro. Pero esta vez no se quedaron ahí arriba. Empezaron a bajar, todas al mismo tiempo, flotando por el aire, acercándose a la carretera, acercándose a él. Carlos trató de abrir la puerta para salir corriendo, pero estaba trabada. Golpeó la ventana, pero no se rompía. Estaba atrapado dentro del camión. Las bolas de fuego se acercaban cada vez más. Podía escuchar ahora un sonido que venía de ellas. Un zumbido bajo, constante, que vibraba en sus oídos. Y dentro de ese zumbido, voces. Voces de mujer riendo, susurrando cosas que no podía entender. Las esferas rodearon el camión. Carlos estaba en medio de un círculo de fuego. Las luces eran tan brillantes que tenía que entrecerrar los ojos. El calor entraba por las ventanas, haciéndolo sudar. Las voces se hacían más fuertes, y entonces una de las esferas se transformó. El fuego se apagó y en su lugar apareció una figura, la silueta de una mujer, pero no tenía piernas. Donde deberían estar las piernas había solo sombra. Flotaba en el aire, mirándolo a través del parabrisas. Era la misma mujer del camión, pero ahora podía ver su verdadera forma. No era completamente humana. Su cuerpo era delgado, huesudo, con la piel gris y arrugada. Los brazos eran demasiado largos, con manos que parecían garras. El pelo largo y sucio le caía por la cara. Y esos ojos completamente negros que lo miraban con hambre. La cosa golpeó el parabrisas. El vidrio se cuarteó. Volvió a golpear. Se cuarteó más. Carlos gritó, tratando de alejarse, pero no había a dónde ir. Estaba atrapado. La bruja golpeó una tercera vez y el parabrisas se rompió. Miles de pedazos de vidrio cayeron sobre Carlos. La cosa extendió sus brazos largos hacia adentro del camión, tratando de alcanzarlo. Carlos se tiró hacia el asiento del copiloto, esquivando las manos. Agarró lo primero que encontró, una llave inglesa que tenía en la guantera, y le pegó a una de las manos. La bruja chilló. No era un sonido humano. Era un grito agudo, como de animal herido. Retiró las manos y flotó hacia atrás. Las otras bolas de fuego empezaron a transformarse también.
Ahora había más de 10 brujas alrededor del camión, todas sin piernas, todas con esas caras horribles, todas flotando, acercándose. Carlos supo que iba a pasar algo terrible. Cerró los ojos, agarró el amuleto que llevaba al cuello y empezó a rezar. Rezó con más fe de la que había tenido nunca en su vida. Rezó con lágrimas corriendo por su cara. Rezó sabiendo que era lo único que podía hacer. Y entonces escuchó un gallo cantar. Era imposible. Eran como las 8 de la noche. Los gallos no cantan a esa hora. Pero lo escuchó claro. El sonido cortó la noche. Las brujas se detuvieron. Miraron alrededor, confundidas. El gallo volvió a cantar. Y las brujas empezaron a alejarse. Flotaban hacia atrás, hacia el cerro, haciendo ese sonido de enojo. Una a una, se convirtieron de nuevo en bolas de fuego. Y desaparecieron en la oscuridad. Carlos se quedó ahí, temblando, llorando, sin poder creer que seguía vivo. Esperó unos minutos. Luego intentó prender el camión. Esta vez funcionó. Las luces también. Arrancó y condujo lo más rápido que pudo hacia el pueblo, sin mirar atrás, sin detenerse por nada. Llegó a su casa después de medianoche. Sandra estaba despierta, preocupada. Cuando vio el estado del camión, el parabrisas roto, los rasguños en la pintura, y vio a Carlos cubierto de vidrios y sudor, supo que algo horrible había pasado. Él le contó todo. Ella lloró. Llamaron a su mamá de nuevo. La señora llegó y cuando escuchó la historia, movió la cabeza con tristeza. Le dijo a Carlos que había tenido mucha suerte, que el gallo que escuchó no fue casualidad, que alguien en el pueblo, tal vez sabiendo que él estaba en peligro, había hecho cantar a un gallo a propósito. Era una protección antigua. Las brujas no podían estar afuera cuando cantaban los gallos. Tenían que regresar a sus cuerpos antes del amanecer. Pero le dijo algo más. Algo que heló la sangre de Carlos. Le dijo que ahora que las brujas lo habían atacado directamente, no iban a parar. Que iban a seguir buscándolo. Que podía protegerse todo lo que quisiera, pero que eventualmente encontrarían una forma de atraparlo. Porque así funcionaban. Una vez que te marcaban, no te dejaban ir. Carlos dejó de trabajar como chofer. No podía seguir arriesgándose a estar en las carreteras de noche. Consiguió un trabajo en el pueblo, en una tienda. Ganaba menos, mucho menos, pero al menos estaba seguro, o eso pensaba. Las brujas siguieron buscándolo. No todas las noches, pero sí seguido. Escuchaba los pasos en el techo. Veía sombras moviéndose afuera de las ventanas. Sentía que lo observaban cuando salía de la casa. Su vida se volvió una pesadilla constante. No podía dormir bien. Estaba siempre nervioso, asustado. Sus hijos empezaron a tener miedo también. Decían que escuchaban voces en la noche, que veían cosas en sus ventanas. Sandra le rogó que se mudaran, que se fueran a la ciudad lejos del cerro, lejos de ese lugar. Pero Carlos sabía la verdad. Sabía que no importaba a dónde fueran. Las brujas lo habían marcado. Lo iban a encontrar. Y además, ya no tenían dinero para mudarse. Lo poco que habían ahorrado se había gastado en protecciones, en limpias, en curanderos que intentaban ayudarlos. Los meses pasaron. Carlos empezó a verse diferente. Más delgado, pálido, enfermo. Era como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Los doctores no encontraban nada malo con él, pero él sabía lo que pasaba. Las brujas lo estaban desgastando. No lo atacaban directamente, pero estaban ahí, constantemente drenándolo poco a poco. Y entonces, una noche de luna nueva, cuando todo estaba más oscuro que nunca, pasó lo inevitable. Carlos se despertó sintiendo ese frío que ya conocía. Ese frío que significaba que algo malo estaba pasando. Pero esta vez era diferente. Esta vez el frío venía de dentro de la casa. Miró hacia la puerta de su cuarto. Estaba abierta. Él la había cerrado. Estaba seguro. Se levantó despacio de la cama. Sandra seguía dormida. Pero era un sueño raro. Demasiado profundo. Carlos trató de despertarla, pero no reaccionaba. Salió del cuarto. La sala estaba oscura.
pero podía ver una luz rojiza viniendo de la cocina. Caminó hacia allá, con el corazón latiéndole en los oídos. Y cuando llegó a la puerta de la cocina, la vio. La bruja estaba ahí, dentro de su casa, flotando en medio de la cocina. Ya no tenía forma de bola de fuego ni se escondía. Estaba ahí, en su forma verdadera, horrible, grotesca, mirándolo con esos ojos negros, sonriendo con esa boca llena de dientes podridos. Carlos quiso correr, pero sus piernas no respondían. La bruja flotó hacia él. Extendió esas manos largas con garras y lo agarró de los hombros. Carlos sintió un dolor horrible, como si le estuvieran quemando la piel. La bruja acercó su cara a la de él. El olor que despedía era insoportable. A muerte, a podredumbre. Y entonces abrió esa boca imposiblemente ancha y empezó a succionar. Carlos sintió como si algo le estuvieran jalando de adentro, como si le estuvieran sacando el alma del cuerpo. No podía gritar, no podía moverse, solo podía sentir cómo su vida se iba, cómo todo se volvía frío y oscuro. La bruja siguió succionando, alimentándose de él, hasta que Carlos ya no pudo mantenerse de pie. Cayó al suelo. La bruja lo soltó y flotó hacia atrás. Lo miró un momento más con esos ojos sin alma y luego desapareció, como humo en el aire. Sandra encontró a Carlos en la mañana, tirado en el piso de la cocina. Estaba vivo, pero apenas. Llamó a la ambulancia. Lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron que había sufrido algún tipo de ataque, que su cuerpo estaba débil, como si hubiera estado enfermo por meses, aunque los estudios no mostraban nada. Lo internaron. Carlos estuvo en el hospital 2 semanas. Cuando salió, ya no era el mismo hombre. Había perdido como 20 kilos. Su piel estaba pálida, casi gris. Sus ojos tenían una mirada vacía, perdida. Hablaba poco. Se quedaba sentado por horas mirando a la nada. Sandra sabía lo que había pasado. La bruja finalmente había logrado lo que quería. Había entrado, había atacado, había tomado algo de Carlos que nunca iba a poder recuperar. Su esencia, su energía vital. Carlos seguía vivo, pero era solo un cascarón de lo que había sido. Y lo peor de todo era que las brujas no habían terminado. Seguían apareciendo. Las bolas de fuego seguían viéndose en el cerro todas las noches. Los pasos en el techo continuaban. Las sombras en las ventanas no se iban, porque ahora que habían probado lo que querían de Carlos, iban a volver por más. Una y otra vez, hasta que no quedara nada de él. Carlos lo sabe. Puede sentirlo cada noche cuando se acuesta a dormir. Puede sentir cómo lo observan, cómo esperan el momento perfecto para volver a atacar, y no puede hacer nada para detenerlas. Las protecciones ya no funcionan. Los amuletos no sirven. Una vez que las brujas te marcan y logran entrar, ya no hay escapatoria. La gente del pueblo lo ve ahora y siente lástima. Ese hombre que era fuerte y trabajador se ha convertido en una sombra. Camina encorvado, arrastrando los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Ya no puede trabajar, apenas puede comer. Sandra hace lo que puede para cuidarlo, pero sabe que es una batalla perdida. Sabe que eventualmente las brujas van a terminar lo que empezaron. Y cada noche cuando oscurece, las bolas de fuego aparecen en el cerro Coatepetl. Los que viven en Hidalgo las ven, las conocen, saben lo que significan, y se encierran en sus casas, ponen sus protecciones, rezan, porque saben que las brujas están ahí, que siempre han estado ahí, que van a seguir estando ahí. Y si alguna vez te toca conducir por esas carreteras de Hidalgo de noche, si ves luces extrañas bajando de los cerros, si ves bolas de fuego flotando en el aire, no te detengas. No las mires. Acelera y aléjate lo más rápido que puedas. Porque si te marcan, si deciden que eres su próxima víctima, no hay nada que puedas hacer. Carlos lo aprendió de la peor forma posible. Y ahora vive cada día sabiendo que las brujas van a volver, que van a seguir alimentándose de él hasta que no quede nada, hasta que sea solo un cuerpo vacío, sin vida, sin alma. Y entonces buscarán a alguien más, porque así funciona. Así ha funcionado siempre, y así seguirá funcionando. Las bolas de fuego siguen bailando en los cerros de Hidalgo.
Las brujas siguen volando en las noches. Hay momentos en la vida en los que todo cambia, momentos en los que la felicidad más grande puede convertirse en el terror más profundo. Cuando uno tiene un hijo, especialmente el primero, siente que nada malo puede pasar, que el mundo es un lugar seguro, lleno de promesas y futuro, pero hay lugares donde esa ilusión se rompe. Lugares donde las tradiciones antiguas no son solo historias que cuentan los abuelos para pasar el tiempo, son advertencias reales. Advertencias que se han transmitido por generaciones porque la gente las ha vivido, porque han visto lo que pasa cuando no se hacen caso. Esta es la historia de Adrián, un hombre que vivía en un pueblo pequeño del estado de Durango, en la región de los valles, donde el frío del invierno llega con fuerza y las noches son largas y oscuras. Un lugar donde la gente todavía sabe que cuando llega la temporada de frío, hay que proteger a los recién nacidos. Porque las brujas salen, y cuando salen, buscan sangre fresca. Adrián tenía 28 años cuando nació su hija. Se llamaba Lucía y era su primera bebé. Había nacido en diciembre, justo cuando empezaba el invierno más duro. Era una niña hermosa, sana, que llenó de alegría la casa. Adrián y su esposa Mónica estaban felices. Habían esperado tanto ese momento. Habían preparado todo con tanto cuidado. El cuarto de la bebé estaba pintado de rosa, con su cuna nueva, sus juguetes, su ropa. Todo listo para recibirla. Vivían en una casa pequeña en las afueras del pueblo, cerca de donde empezaban los campos de cultivo. Era una casa humilde pero cómoda, con 2 cuartos, una sala y una cocina. Adrián trabajaba en un taller mecánico en el pueblo, y Mónica se dedicaba al hogar. No tenían mucho dinero, pero tenían lo suficiente para vivir bien. Y ahora, con la llegada de Lucía, sentían que su familia estaba completa. Los primeros días después del nacimiento fueron hermosos. Adrián se desvelaba ayudando a Mónica con la bebé. Le cambiaba los pañales, la mecía cuando lloraba, la miraba dormir con una ternura que nunca había sentido antes. Lucía era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. No podía creer que esa personita fuera su hija, que dependiera completamente de ellos para sobrevivir, pero desde el principio hubo advertencias. La mamá de Mónica, doña Refugio, fue a visitarlos el día que llegaron del hospital con la bebé. Era una señora mayor, de esas que conocen todas las costumbres del pueblo, todas las tradiciones. Cuando vio a la bebé, sonrió y la bendijo. Pero luego su cara se puso seria. Les preguntó si habían puesto las protecciones en la casa. Adrián y Mónica se miraron confundidos. ¿Protecciones? ¿De qué hablaba? Doña Refugio los miró con preocupación. Les explicó que en Durango, especialmente en invierno, había que proteger a los recién nacidos, que las brujas andaban sueltas en esa época, que buscaban bebés que todavía no estuvieran bautizados para chuparles la sangre. Adrián casi se ríe. Pensó que eran supersticiones de gente mayor. Él no creía en esas cosas. Era un hombre moderno, que había estudiado, que sabía que las brujas no existían. Pero Mónica, que había crecido en el pueblo toda su vida, sabía que las historias de su mamá no eran inventos. Le pidió que les dijera qué tenían que hacer. Doña Refugio les dio una lista de cosas. Tenían que poner tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna. Tenían que colgar ajos en la ventana del cuarto de la bebé. Tenían que poner sal en la entrada de la casa. Y sobre todo, no podían dejar a la bebé sola en las noches. Alguien siempre tenía que estar despierto, vigilando. Adrián escuchaba todo esto con escepticismo, pero para complacer a su suegra y a su esposa aceptó. Pusieron las tijeras, los ajos, la sal, y se turnaban para quedarse despiertos cuidando a Lucía. Al principio, Adrián pensaba que era una exageración, pero Mónica insistía. Le decía que su mamá sabía de lo que hablaba, que en el pueblo, todos los años desaparecían bebés en invierno, que encontraban a los niños en sus cunas, pálidos, sin vida, con marcas en el cuello como si algo les hubiera chupado la sangre. Adrián no le creyó. Pensó que eran coincidencias, que los bebés se enfermaban, que había explicaciones médicas. Pero no discutió. Amaba a Mónica y si hacer esas cosas la hacía sentir más tranquila, lo haría.
Las primeras 2 semanas pasaron sin problemas. Lucía crecía bien, comía bien, dormía bien. Adrián empezó a relajarse, a pensar que todas esas protecciones eran tonterías. Una noche le dijo a Mónica que ya no hacía falta que se desvelaran tanto, que la bebé estaba bien, que podían dormir tranquilos. Mónica dudó, pero estaba tan cansada que aceptó. Esa noche, por primera vez desde que Lucía nació, los dos se durmieron al mismo tiempo. Y esa noche empezó todo. Adrián se despertó a las 3 de la madrugada. No supo por qué. No había escuchado ningún ruido. La bebé no estaba llorando, pero algo lo hizo despertar. Un presentimiento, una sensación de que algo andaba mal. Se quedó quieto en la cama, escuchando. La casa estaba en silencio, pero era un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Se levantó despacio para no despertar a Mónica y caminó hacia el cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Siempre la dejaban así para poder escuchar si la bebé lloraba. Empujó la puerta suavemente y entró. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la cuna. Lucía dormía tranquila. Adrián se acercó a verla. Todo estaba bien. Respiró aliviado, pero entonces notó algo. Las tijeras que habían puesto debajo de la cuna ya no estaban en forma de cruz. Estaban cerradas, tiradas a un lado. Los ajos que colgaban de la ventana estaban en el suelo, como si alguien los hubiera arrancado. Adrián sintió un escalofrío. Revisó la ventana. Estaba cerrada. No había forma de que los ajos se hubieran caído solos. Recogió las tijeras, las volvió a poner en cruz. Recogió los ajos, los volvió a colgar. Se quedó un rato ahí, mirando a su hija dormir, sintiéndose incómodo. Cuando regresó a su cuarto, no pudo volver a dormirse. Se quedó despierto el resto de la noche, pensando. En la mañana, le contó a Mónica lo que había pasado. Ella se puso pálida. Le dijo que algo había intentado entrar, que las protecciones habían funcionado, pero que tenían que ser más cuidadosos. Adrián quiso decirle que seguramente había sido el viento, o que tal vez él mismo había movido las cosas sin darse cuenta. Pero no pudo, porque en el fondo sabía que algo extraño había pasado. Esa noche, volvieron a turnarse para quedarse despiertos. Mónica se quedó hasta las 2 de la mañana, luego despertó a Adrián para que él siguiera. Adrián se sentó en una silla en el cuarto de Lucía, con una cobija sobre los hombros porque hacía frío. La bebé dormía tranquila, todo parecía normal. Pero como a las 3:30, escuchó algo, un ruido en el techo, como pasos, como si alguien caminara sobre las láminas. Adrián se quedó quieto escuchando. El sonido se movía de un lado a otro. Luego se detuvo, justo encima del cuarto de la bebé. Adrián sintió que el corazón le latía fuerte. Se levantó despacio, mirando hacia el techo, y entonces escuchó un rasguño, como uñas raspando el metal. Salió corriendo del cuarto, agarró una linterna y salió afuera de la casa. Apuntó la luz hacia el techo. No había nada, solo el techo vacío. Pero el aire se sentía raro, frío, más frío de lo normal, y había un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como a flores muertas. Adrián dio la vuelta a la casa, alumbrando con la linterna. Nada, pero cuando volvió a entrar, Mónica estaba despierta, asustada. Le dijo que había escuchado los pasos también, que había sentido una presencia en la casa. Los dos fueron al cuarto de Lucía. La bebé seguía dormida, pero las tijeras de nuevo estaban fuera de lugar. Los ajos estaban en el suelo otra vez. Esta vez, Adrián no pudo negarlo. Algo estaba intentando entrar. Algo que quería llegar a su hija. Al día siguiente, fueron con el padre del pueblo. Le contaron lo que estaba pasando. El padre los escuchó con seriedad. Les dijo que tenían que bautizar a la bebé lo antes posible, que las brujas solo atacaban a bebés que no estaban bautizados, que una vez que la bebé estuviera protegida por el sacramento, estaría a salvo.
Programaron el bautizo para el domingo siguiente. Solo faltaban 4 días. Pero las brujas no esperaron. Esa noche, Adrián y Mónica se quedaron despiertos juntos. No iban a dormir hasta que llegara el bautizo. Pusieron protecciones nuevas, más ajos, más sal, más cruces. Prendieron velas benditas, rezaron, hicieron todo lo que podían. Y durante las primeras horas, todo estuvo tranquilo. Pero a la medianoche, las luces de la casa empezaron a parpadear. Se apagaron y prendieron varias veces. Luego se apagaron por completo. Quedaron a oscuras. Adrián trató de prenderlas de nuevo, pero no funcionaban. Agarró la linterna. Mónica prendió las velas. Y entonces lo vieron. Por la ventana del cuarto de Lucía, afuera, había una luz. Una esfera brillante de color rojizo y naranja. Flotaba en el aire, a la altura de la ventana. Se movía despacio, de un lado a otro, como observando. Adrián sintió que se le helaba la sangre. Mónica agarró a la bebé de la cuna y la apretó contra su pecho. La esfera de fuego se acercó más a la ventana. Adrián podía sentir el calor que despedía a través del vidrio. Y entonces, dentro de la esfera, vio algo. Una silueta. La forma de una persona, de una mujer, pero sin piernas. Solo el torso y los brazos, flotando dentro del fuego. La cosa golpeó la ventana. El vidrio se sacudió. Volvió a golpear más fuerte. Adrián corrió y se puso frente a la ventana, bloqueándola con su cuerpo. Le gritó que se fuera, que dejara en paz a su hija. La esfera de fuego se quedó ahí, flotando, como considerando qué hacer. Y entonces se alejó. Flotó hacia arriba, hacia el techo, y desapareció. Adrián y Mónica se quedaron abrazados con la bebé el resto de la noche. No durmieron nada. Cuando salió el sol, se sintieron un poco más seguros. Las brujas, según las historias, solo podían andar afuera de noche. De día tenían que regresar a sus cuerpos, a sus casas, a seguir siendo personas normales. Pero la noche siguiente volverían. Y la siguiente, y la siguiente, hasta el bautizo. Solo faltaban 3 días más. Adrián fue a trabajar ese día, pero no podía concentrarse. Estaba agotado, asustado, confundido. Su jefe notó que algo andaba mal y le preguntó. Adrián le contó lo que estaba pasando. El hombre, un señor mayor llamado don Julián, no se sorprendió. Le dijo que conocía esas historias, que cuando él era joven su hermana había perdido un bebé de esa forma, que encontraron al niño en su cuna, pálido, frío, con unas marcas en el cuello. Los doctores dijeron que había sido muerte súbita, pero la familia sabía la verdad. Sabían que las brujas lo habían atacado. Don Julián le dio un consejo. Le dijo que esa noche no durmieran, que prendieran todas las luces de la casa, que pusieran música, que hicieran ruido, que las brujas preferían el silencio y la oscuridad, que si la casa estaba iluminada y con actividad, tal vez no se acercarían. También le dio un frasco pequeño con agua bendita. Le dijo que la rociara alrededor de la cuna y en las ventanas. Adrián regresó a casa con el agua bendita. Le contó a Mónica el plan. Ella estuvo de acuerdo. Esa noche, encendieron todas las luces de la casa. Prendieron la radio con música. Adrián roció el agua bendita por todos lados. Se sentaron juntos en el cuarto de Lucía, con la bebé en brazos de Mónica, decididos a no bajar la guardia. Las horas pasaron. 9 de la noche. 10. 11. Medianoche. Todo tranquilo. Adrián empezó a pensar que tal vez el plan estaba funcionando, pero a la 1 de la madrugada, la música de la radio empezó a distorsionarse. Se escuchaba entrecortada, con estática. Luego se apagó sola. Adrián la volvió a encender. Se volvió a apagar. Y entonces empezaron a escuchar las voces. Venían de afuera. Voces de mujer, cantando. Era una canción extraña, en un idioma que no reconocían. Sonaba antigua, como un canto ritual. Las voces se acercaban, rodeando la casa. Adrián se asomó por la ventana y lo que vio lo dejó paralizado. Afuera había luces. No una. Eran como 10 o más.
esferas brillantes de fuego flotando alrededor de la casa. Formaban un círculo, y dentro de cada esfera podía verse la silueta de una mujer sin piernas. Todas flotando, todas cantando, todas mirando hacia la casa, hacia el cuarto donde estaba Lucía. Mónica gritó. Adrián cerró las cortinas, pero las luces se filtraban por todos lados. La casa se iluminaba con ese resplandor rojizo. El calor empezó a sentirse adentro. Las velas que habían prendido se derritieron rápido, como si estuvieran en un horno. El sudor corría por la cara de Adrián. Mónica abrazaba a Lucía, que había empezado a llorar. Las esferas se acercaron más. Ahora estaban pegadas a las ventanas, a las paredes. El canto se hacía más fuerte, más intenso. Adrián podía sentir una vibración en el piso, en las paredes, como si toda la casa estuviera temblando. Y entonces, una de las esferas atravesó la pared. Entró a la casa como si la pared fuera aire. Las protecciones no funcionaban. El agua bendita no funcionaba. Nada funcionaba. La esfera de fuego flotó en medio del cuarto. Se transformó. El fuego se apagó y en su lugar apareció la figura de una mujer. Pero no era completamente humana. Era algo horrible. Su cuerpo era delgado hasta el punto de ser esquelético, con la piel gris y arrugada pegada a los huesos. No tenía piernas. Donde deberían estar las piernas había solo una sombra oscura y amorfa. Los brazos eran largos, demasiado largos, con manos que terminaban en uñas como garras. El pelo era largo y sucio, cayéndole por la cara, y esa cara era el rostro de una mujer muy vieja, con los ojos hundidos y completamente negros. La boca estaba abierta, mostrando dientes amarillos y puntiagudos. La bruja flotó hacia Mónica. Extendió sus brazos largos hacia la bebé. Adrián se lanzó sobre ella tratando de empujarla, de golpearla. Pero sus manos pasaron a través de esa cosa como si fuera humo. La bruja ni siquiera lo miró. Seguía avanzando hacia Mónica, hacia Lucía. Mónica retrocedió hasta quedar contra la pared, sin a dónde ir. La bruja estaba a centímetros de ella, y entonces Lucía gritó. No fue un llanto normal de bebé, fue un grito agudo, fuerte, que hizo que la bruja se detuviera. La bebé abrió los ojos, y por un momento algo extraño pasó. La bruja miró a la bebé directamente a los ojos, y retrocedió, como si hubiera visto algo que la asustara. Flotó hacia atrás, confundida. Las otras esferas afuera también retrocedieron. Adrián no entendía qué pasaba, pero aprovechó el momento. Agarró una de las velas benditas que todavía estaban prendidas y la lanzó hacia la bruja. La vela pasó a través de ella, pero algo en el fuego de la vela hizo que la bruja chillara. No era un sonido humano, era un grito animal de dolor y rabia. La bruja se convirtió de nuevo en esfera de fuego y salió de la casa, atravesando la pared. Las otras esferas también se alejaron. Flotaron hacia arriba, hacia el cielo, y desaparecieron en la noche. El canto se detuvo. El calor se fue. La casa volvió a la normalidad. Adrián y Mónica se quedaron ahí, temblando, sin poder creer que habían sobrevivido. No durmieron el resto de la noche. Se quedaron despiertos, vigilando, esperando que las brujas regresaran. Pero no volvieron. Cuando salió el sol, Adrián salió afuera para revisar. En el suelo alrededor de la casa había marcas, círculos quemados en la tierra, como si algo muy caliente hubiera estado ahí. Las ventanas tenían manchas oscuras, como de humo. La pared por donde había entrado la bruja tenía una grieta que antes no estaba. Los 2 días siguientes fueron una pesadilla. Adrián y Mónica no salieron de la casa. Se turnaban para dormir un poco, pero siempre alguien estaba despierto vigilando a Lucía. Las brujas no volvieron a atacar directamente, pero se dejaban ver. Cada noche, las esferas de fuego aparecían a lo lejos flotando sobre los campos, sobre los techos de otras casas, como esperando, como vigilando. Finalmente llegó el domingo, el día del bautizo. Adrián y Mónica llevaron a Lucía a la iglesia temprano en la mañana. Había más gente de la que esperaban. Familias enteras del pueblo que habían ido a acompañarlos. Todos sabían lo que estaba pasando.
Todos habían visto las luces en las noches. Todos sabían que las brujas andaban sueltas ese invierno. El padre realizó la ceremonia con seriedad. Bendijo a Lucía, la bautizó con agua bendita, rezó por su protección. Adrián y Mónica lloraban de alivio. Sentían que finalmente su hija estaría a salvo. El padre les dijo que ahora que la bebé estaba bautizada, las brujas ya no podrían tocarla, que estaba protegida por Dios, que podían estar tranquilos. Regresaron a casa sintiendo por primera vez en semanas que podían respirar. Esa noche, cuando oscureció, esperaron con miedo, pero las esferas de fuego no aparecieron. No se escucharon pasos en el techo. No hubo voces cantando. Todo estaba tranquilo. Adrián y Mónica se abrazaron, agradecidos. Lo habían logrado. Habían protegido a su hija, pero esa tranquilidad duró poco. 2 semanas después, la hermana de Mónica tuvo un bebé. Un niño al que llamaron Miguel. Nació en enero, en pleno invierno. La hermana de Mónica vivía en el mismo pueblo, a unas 5 calles de distancia. Cuando Mónica se enteró del nacimiento, lo primero que hizo fue ir a visitarla para advertirle, para contarle lo que les había pasado, para rogarle que pusiera las protecciones, que bautizara al bebé lo antes posible. Pero su hermana, igual que Adrián al principio, no creía en esas cosas. Pensaba que eran exageraciones. Le dijo a Mónica que agradecía su preocupación, pero que ella y su esposo eran personas educadas, que no creían en brujas. Mónica le rogó, le contó todo lo que habían vivido, pero su hermana no le hizo caso. Una semana después, el bebé apareció sin vida en su cuna. Los doctores dijeron que fue muerte súbita del lactante, que a veces pasaba, que no había explicación médica. Pero cuando Mónica fue a ver a su hermana y vio al bebé, vio las marcas. 2 puntos pequeños en el cuello apenas visibles, como si algo lo hubiera mordido, como si le hubieran succionado la sangre. La hermana de Mónica quedó destrozada. Nunca se recuperó de la pérdida, y ahora, demasiado tarde creía en las brujas, creía en las bolas de fuego, creía en todo lo que Mónica le había advertido, pero ya no servía de nada. Su bebé se había ido, y no fue el único. Ese invierno, 3 bebés más desaparecieron o aparecieron sin vida en el pueblo, todos recién nacidos, todos sin bautizar, todos con las mismas marcas pequeñas en el cuello. Las familias lloraban. Los doctores no tenían explicaciones, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Sabían que las brujas habían tenido un invierno activo, que habían conseguido lo que buscaban. Adrián y Mónica vivían con la culpa. Sentían que tal vez deberían haber hecho más para advertir a la gente, pero ¿quién les iba a creer? Si ellos mismos no habían creído hasta que lo vivieron. Y ahora, aunque Lucía estaba a salvo, otros niños habían pagado el precio. Los años pasaron. Lucía creció sana. Pero Adrián nunca pudo olvidar esas noches. Nunca pudo olvidar la cara de la bruja, esos ojos negros mirándolo, esas manos largas tratando de agarrar a su hija. Y cada invierno, cuando llegaba el frío, sentía el miedo de nuevo, porque las bolas de fuego seguían apareciendo. Cada año, sin falta, la gente del pueblo las ve, las conoce, las respeta. Cuando empieza la temporada de frío y alguien del pueblo tiene un bebé recién nacido, todos saben qué hacer. Ponen las protecciones, bautizan al bebé lo antes posible, nunca lo dejan solo de noche. Se turnan para vigilar, porque saben que si bajan la guardia, si se confían, las brujas vendrán, y cada tanto, a pesar de las precauciones, algún bebé desaparece, o aparece sin vida, con esas marcas en el cuello, y las familias lloran, y los doctores hacen sus reportes, y la vida sigue, porque en Durango, en los pueblos pequeños, esto es parte de la realidad, es algo con lo que la gente ha vivido por generaciones. Algo que aceptan, algo contra lo que luchan pero que saben que nunca van a poder eliminar completamente, porque las brujas siempre han estado ahí, desde antes de que hubiera pueblos, desde antes de que hubiera iglesias. Son parte de la tierra, de los cerros, de la oscuridad. Y en invierno, cuando el frío aprieta y las noches son más largas,
Salen. Se convierten en bolas de fuego. Vuelan sobre los campos, sobre las casas. Buscan lo que necesitan para seguir viviendo, para seguir siendo lo que son. Y lo más aterrador de todo es que podrían ser cualquiera. Las brujas no andan con señales en la frente. De día son mujeres normales. Pueden ser tu vecina. Pueden ser la señora que vende tortillas en la esquina. Pueden ser alguien que conoces toda tu vida. Nadie sabe quiénes son hasta que es demasiado tarde. Adrián a veces mira a las mujeres mayores del pueblo y se pregunta, ¿será ella? ¿O ella? ¿Cuál de todas las señoras que ve en la calle, que lo saluda con amabilidad, se convierte por las noches en esa cosa horrible? Nunca lo va a saber. Nadie lo sabe. Ese es el secreto que las brujas guardan. Lucía ahora tiene 5 años. Es una niña feliz, que juega, que ríe, que no recuerda nada de lo que pasó cuando era bebé. Pero Adrián la mira y siente un nudo en el pecho, porque sabe lo cerca que estuvo de perderla. Sabe que si hubieran esperado un día más para el bautizo, si las protecciones no hubieran aguantado esa última noche, su hija no estaría aquí. Y sabe que cuando Lucía crezca, cuando sea mayor y tenga sus propios hijos, va a tener que pasar por lo mismo. Va a tener que poner las protecciones. Va a tener que vigilar las noches. Va a tener que vivir con el miedo de que las bolas de fuego aparezcan. Porque así es como funciona en Durango. Así ha sido siempre. Y así seguirá siendo. Las brujas no se van, no desaparecen, no se rinden. Cada invierno regresan, cada invierno buscan. Y cada invierno, algunas familias pierden a sus bebés. A pesar de las protecciones, a pesar de los rezos, a pesar de todo. Adrián le cuenta esta historia a quien quiera escuchar, no para asustar, no para presumir que sobrevivió. La cuenta para advertir, para que la gente sepa que esto es real, que las brujas existen, que las bolas de fuego que ven en el cielo durante el invierno no son fenómenos naturales ni fuegos artificiales. Son brujas buscando sangre fresca, buscando bebés. Y si algún día tienes un bebé recién nacido en invierno en Durango o en cualquier lugar donde se cuenten estas historias, escucha las advertencias, pon las protecciones, bautiza al bebé rápido, no duermas, vigila, porque las brujas son pacientes, son astutas, y si encuentran una oportunidad, la van a tomar, y entonces será demasiado tarde, como fue demasiado tarde para el bebé de la hermana de Mónica. Como ha sido demasiado tarde para tantos otros. Las bolas de fuego siguen volando en las noches de invierno en Durango. Las brujas siguen buscando, y seguirán buscando, cada invierno, cada noche fría, para siempre. Porque eso es lo que son, eso es lo que hacen, y nadie puede detenerlas.